Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Después de más de 3 décadas compartiendo cada rincón de una vida juntos, aquella tarde de domingo parecía una más, hasta que su mirada cambió. Me senté a su lado en el sofá, con una taza de té caliente entre las manos, esperando hablar sobre nuestros hijos, como siempre. Pero él no sonreía, no me tocaba, ni siquiera respiraba con tranquilidad. Me miró con una frialdad que jamás le había conocido, y antes de que pudiera decir algo, soltó esas palabras que partirían mi alma: ya no me atraes. Eres gorda, fea y te has dejado. Se lo dijo sin pestañear, como si fuera una observación trivial, como si su crueldad no tuviera peso. Mi corazón tambaleó, mis labios se abrieron, pero no salió ni una sola palabra. Sentí que el suelo se deshacía bajo mis pies, como si los años, los hijos y los sacrificios que compartimos fueran solo humo. No respondí. Me quedé en silencio, con la taza temblando entre mis dedos, luchando por no derramarla, por no llorar delante de él, por no suplicarle amor como una mendiga. Cada palabra se repetía en mi mente como un eco maldito, reverberando contra las paredes de mi autoestima ya agrietada. Me observaba con un aire de superioridad, como si fuera el juez de una sentencia que llevaba años esperando dictar. Yo no reconocía a ese hombre, no era el mismo con el que bailé bajo la lluvia en nuestro primer aniversario, ni el que me besaba la frente cuando teníamos miedo. Me sentí invisible, vieja, desechada. Y sin embargo, seguía allí, sentada, tragando el veneno que él me servía con tanto desprecio. Porque en ese momento, aún no sabía que el amor no debe doler, ni humillar, ni destruir. Me levanté sin decir nada. Fui al baño, cerré la puerta con cuidado y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada estaba rota, no por lo que él dijo, sino por todo lo que callé durante años. Aquellas palabras solo eran la punta de un iceberg de desprecios que se había ido acumulando sin que yo lo notara, disfrazados de rutina, de cansancio, de deber. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué momento pasé de ser su todo a convertirme en nada? El silencio pesaba tanto como sus insultos, y entendí que esa confesión no era una liberación para él, sino una sentencia para mí. Pero algo muy pequeño, muy profundo dentro de mí, aún brillaba con fuerza. Algo que no había muerto del todo. No lo sabía aún, pero ese día no marcó mi final, sino mi principio. Desde el día en que me confesó su desprecio, su actitud cambió de forma brutal. Ya no se molestaba en disimular su fastidio al verme entrar en la habitación, y cada comentario suyo era un dardo disfrazado de sarcasmo. Si cocinaba, decía que la comida no tenía sabor; si me arreglaba, murmuraba que ya no había nada que hacer. En la mesa, comía mirando el móvil, ignorando mi presencia como si fuera un mueble más de la casa. Mis intentos de conversación se chocaban contra un muro de indiferencia seca. Los silencios entre nosotros eran más dolorosos que los insultos. Lo peor era que él parecía disfrutar viendo cómo yo me apagaba cada día un poco más. Mis hijos, adultos ya y con sus propias vidas, apenas notaban lo que ocurría bajo nuestro techo. Venían a comer los domingos, hablaban de sus problemas, reían con su padre como si todo fuera normal. Nadie veía que yo me marchitaba en silencio. A veces me preguntaba si realmente no se daban cuenta o si preferían no mirar demasiado de cerca. Yo seguía sirviendo platos, limpiando la casa, sosteniendo todo como si aún fuera la misma mujer fuerte de siempre. Pero por dentro, cada palabra suya se quedaba grabada como una cicatriz invisible. Me convertí en la sombra de mí misma, y ni siquiera ellos lo veían. Cada mañana frente al espejo se convertía en un duelo interno que perdía antes de comenzar. Me observaba con tristeza, reconociendo los ojos apagados, la piel cansada, las arrugas que no eran solo del tiempo, sino del dolor sostenido. No era solo el reflejo físico lo que me dolía, sino la ausencia total de la mujer que fui. Recordaba a la joven que soñaba con amor eterno, que reía con facilidad, que creía que el matrimonio era para siempre.
Ahora solo quedaba una figura rota, vestida de rutina y resignación. Me maquillaba sin convicción, como quien intenta tapar un incendio con un vaso de agua. Y cada día, al girar la cara para no seguir mirándome, sentía un nudo en el pecho que ya era parte de mí. Pero lo más duro no era lo que veía, sino lo que recordaba. Porque con cada línea en mi rostro venía a mi mente un momento perdido, nuestra primera casa, la risa de nuestros hijos, los viajes que planeábamos cuando aún había ternura entre nosotros. ¿Cómo pudimos pasar de todo eso al vacío? ¿Cómo permití que el amor se convirtiera en esta costumbre hiriente? Me preguntaba si era culpa mía, si debía haberme cuidado más, hablado más, gritado menos. Y sin embargo, en lo más profundo, sabía que había dado todo. Me perdí cuidando a todos, menos a mí. Y el espejo, cruel y honesto, me lo recordaba sin piedad. Una noche, después de otro comentario cruel disfrazado de broma, abrí un cajón del escritorio y saqué una libreta vacía. Empecé a escribir sin pensar, como si las palabras salieran solas, desbordadas de años de silencios. No buscaba consuelo ni comprensión, solo necesitaba un lugar donde existir sin juicio, donde mi dolor pudiera respirar. Allí, entre frases torpes y párrafos desordenados, empecé a reconstruirme. Escribía con rabia, con tristeza, con nostalgia. Cada palabra era una forma de volver a encontrarme, de recordarme que aún estaba viva. Era mi único espacio, mi única verdad. Día tras día, ese cuaderno se convirtió en mi confesionario. No era una víctima buscando lástima, era una mujer intentando entender por qué seguía en una vida que ya no la abrazaba. Escribía sobre lo que callaba durante el desayuno, sobre lo que no podía decir cuando me llamaban fuerte. Ahí volvían mis risas pasadas, mis sueños olvidados, mis ganas enterradas. A veces lloraba mientras escribía, pero al cerrar el cuaderno me sentía más ligera. Era un acto secreto de rebeldía, una prueba silenciosa de que no todo estaba perdido. Y sin saberlo, estaba plantando la semilla de mi liberación. En mi diario comencé a revivir momentos que creía olvidados, esos pequeños instantes que una vez fueron mi refugio. Recordé cuando bailábamos descalzos en la cocina con la radio encendida, riéndonos como adolescentes sin miedo al futuro. Él me decía que yo era su mundo, incluso cuando llevaba el pelo desordenado y la ropa manchada de pintura. Las promesas susurradas al oído durante noches de verano, los paseos de la mano por el parque con nuestros hijos pequeños corriendo delante, todo volvía a mi mente con una nitidez cruel. Me preguntaba en qué momento exacto se rompió todo, en qué punto se perdió aquel hombre que tanto me amó. No era nostalgia lo que sentía, era duelo. Un luto silencioso por una vida que ya no existía, pero que aún dolía. A veces cerraba los ojos y podía sentir el tacto de su mano acariciando mi espalda, como lo hacía cuando pensaba que estaba dormida. Pensaba en los domingos de película, en las cartas que me dejaba en la mesilla cuando se iba temprano a trabajar. ¿Cómo se transforma el amor en desprecio? ¿Fue gradual o simplemente un día dejó de sentir? La verdad es que yo no cambié de golpe, fue el tiempo y la costumbre lo que desgastó todo. Pero no fue solo el paso de los años, fue su indiferencia, su falta de voluntad para mantener vivo lo nuestro. Me dolía más el olvido que los gritos, más la distancia que los reproches. Y esos recuerdos, tan llenos de luz, ahora eran mi tormento. Mis hijos venían a casa con frecuencia, pero nunca preguntaban cómo me sentía. Se sentaban a la mesa, hablaban de sus trabajos, de sus parejas, de sus problemas, pero nunca de mí. Yo servía los platos con una sonrisa automática, como si fuera un fantasma amable que vivía solo para ellos. Ninguno notaba que mi mirada estaba vacía, que mis movimientos eran lentos, pesados, como si cargara con toneladas de dolor a mis espaldas. A veces pensaba en gritar, en decir, no estoy bien, pero la voz no salía. Estaba tan acostumbrada a cuidar, a sostener, a servir, que me olvidé de existir para ellos como mujer. Era simplemente, mamá,
la eterna figura silenciosa e inquebrantable. Me preguntaba si alguna vez se darían cuenta del vacío que habitaba en mí. Si verían que detrás del guiso caliente y de los consejos prudentes había una mujer deshecha. Les perdonaba en silencio, porque los crié así, enseñándoles que yo siempre estaría bien, que nada me derrumbaba. Pero la verdad era que me estaba rompiendo poco a poco. Ninguno notaba que ya no reía igual, que mis abrazos eran más fríos, que mi voz temblaba cuando hablaba de su padre. Yo los quería con toda el alma, pero deseaba que me vieran, que me miraran como algo más que su soporte vital. Porque incluso las madres también se cansan, también sangran por dentro. Una noche, al regresar del supermercado, encontré su móvil desbloqueado sobre la mesa. Nunca había sentido la necesidad de revisar sus cosas, pero algo dentro de mí gritaba que debía mirar. Y allí estaba, un mensaje con un corazón rojo y una promesa excitada: esta noche llevo el vino, mi amor. La foto de perfil mostraba a una mujer joven, perfectamente arreglada, con una sonrisa provocadora y labios rojos como el pecado. Me quedé helada, sintiendo como el estómago se me cerraba en un puño. No lloré. Solo apagué la pantalla y respiré hondo. Era la confirmación de lo que ya sospechaba. La traición tenía nombre, rostro y perfume ajeno. Desde ese día, su presencia en casa se volvió insoportable. Cada vez que llegaba tarde, cada vez que se duchaba sin motivo, cada sonrisa fingida, todo encajaba como piezas de un rompecabezas cruel. Él no se molestaba en ocultarlo, como si mi dignidad ya no tuviera valor. Y yo, que una vez fui su reina, ahora era la sirvienta olvidada. Empecé a observarlo con frialdad, como quien mira a un extraño compartiendo techo. La amante no era la peor parte. Lo peor era haber sido borrada con tanta facilidad. Ya no dolía el engaño, dolía el desprecio, la sustitución silenciosa. Y en ese silencio, algo en mí empezó a encenderse. Tal vez rabia. Tal vez amor propio. El día que cumplimos 33 años de casados, me levanté más temprano de lo habitual. Preparé su plato favorito, decoré la mesa con flores frescas y encendí las velas que usábamos en nuestras celebraciones. Me puse el vestido azul que él siempre decía que me favorecía, aunque ya hacía años que no lo decía. Esperé en silencio, con el corazón latiendo despacio, como si supiera lo que iba a suceder. Cuando bajó, ni siquiera me miró. Murmuró algo sobre una reunión urgente, se ajustó la corbata y salió sin despedirse. Me quedé sola frente a la mesa servida, observando cómo el vino se enfriaba y las velas se consumían. Las horas pasaron lentas, cada tic del reloj era una puñalada sorda. A medianoche, entró por la puerta con olor a perfume ajeno y los ojos cansados, evitando el mío. No dijo una palabra sobre la fecha, no preguntó por la cena, simplemente fue directo al dormitorio. Me senté otra vez frente a la mesa, ya en penumbra, y comí sola lo que había preparado para dos. Ni siquiera lloré, porque no quedaban lágrimas para ese tipo de abandono. Solo sentí una profunda certeza: aquello ya no era amor, ni siquiera era costumbre, era indiferencia disfrazada de convivencia. En ese momento, comprendí que lo nuestro estaba muerto, aunque él aún respirara bajo el mismo techo. Después de esa noche, algo cambió en mí, aunque nadie lo notó. Me levantaba temprano y salía a caminar por el parque, como si los pasos pudieran devolverme la vida. Comencé a comer mejor, no por estética, sino por salud, por respeto a mi cuerpo tan ignorado. Me miraba en el espejo con menos desprecio y más curiosidad, como si buscara a la mujer que fui antes de todo. Me arreglaba incluso para estar sola, me perfumaba para mí, no para él. Cada pequeño gesto era una victoria silenciosa, un acto de amor propio que aún no me atrevía a nombrar. Pero él no veía nada, seguía encerrado en su mundo de excusas y ausencias. No reclamé, no confronté, no pedí explicaciones.
Solo fui desapareciendo de su radar sin que lo percibiera, volviéndome invisible con intención. Mientras él hablaba con otras mujeres, yo comenzaba a conversar conmigo misma. Mientras él ignoraba mis cambios, yo me abrazaba con gestos pequeños. Era un proceso lento, casi imperceptible, pero profundamente liberador. Cada día que pasaba sin necesitar su aprobación era un día ganado. Ya no esperaba cumplidos, ya no deseaba su atención. Y aunque él seguía despreciándome, yo ya no lo recibía con dolor, sino con una distancia que empezaba a protegerme. Una mañana cualquiera, caminando por el centro, me crucé con Clara, mi amiga de la universidad. Hacía años que no la veía, pero al mirarme soltó una exclamación ahogada y me abrazó con fuerza. «¿Qué te ha pasado?», me dijo con voz temblorosa. «Ya no tienes la luz de antes». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto de él. No porque dolieran, sino porque venían de alguien que me conocía de verdad. Me miró a los ojos como nadie lo hacía desde hacía mucho tiempo. Y yo, por primera vez en años, sentí el deseo de contar lo que había callado tanto tiempo. Nos sentamos en una cafetería cercana y hablé sin parar, como si abrir la boca fuera un acto de supervivencia. Le conté todo, desde la indiferencia de él hasta el silencio de mis hijos, desde el dolor del aniversario hasta el diario donde escondía mi verdad. Ella me escuchó sin juzgar, con lágrimas en los ojos, tomándome la mano como en los viejos tiempos. Me dijo que aún estaba a tiempo, que la mujer que fui seguía viva, solo estaba dormida. Esa conversación me removió por dentro, como si alguien encendiera una vela en medio de mi oscuridad. Clara no solo me recordó quién era, también me recordó que merecía ser vista, querida y libre. Cada noche, al cerrar la puerta del dormitorio, me refugiaba en mi escritorio, encendía una lámpara suave y abría mi cuaderno con manos temblorosas. Lo que empezó como una simple descarga se convirtió en mi ritual de supervivencia. Allí hablaba de mis días, de mis cambios sutiles, de los momentos en que sentía que podía volver a respirar. Escribía todo, desde el desprecio silencioso de mi marido hasta el abrazo cálido de Clara que aún sentía en la piel. También plasmaba los pensamientos que no me atrevía a decir en voz alta, los deseos que creía enterrados. Cada página era un espejo honesto, una forma de no olvidar quién era ni cuánto me dolía lo que vivía. Ese cuaderno se transformó en mi confidente más fiel, el único que escuchaba sin juzgar. Con el paso del tiempo, empecé a escribir cartas que nunca enviaría. Cartas a mis hijos, a mí yo del pasado, incluso a él, donde le decía lo que su indiferencia me estaba robando. Pero la más intensa, la más profunda, era la que le dirigía a mí misma. Me hablaba como a una amiga que ha sufrido demasiado, como a una mujer que necesita volver a creer en sí misma. A veces, al terminar de escribir, lloraba en silencio, pero eran lágrimas limpias, distintas. Porque cada palabra me aliviaba, me fortalecía, me devolvía el control que creí perdido. No escribía para que alguien lo leyera, sino para no olvidar que yo existía. Y en esas páginas, empecé a reconstruir la mujer que un día fui. Una noche especialmente larga, después de escuchar risas ajenas al otro lado del teléfono mientras él hablaba en voz baja en el jardín, no pude más. Cerré la puerta del baño, me senté en el suelo frío y escribí la carta más sincera de mi vida. En ella no había rencor, solo verdad. Le conté cada herida, cada desprecio, cada cumpleaños ignorado. Pero también le hablé del amor que un día existió, de las esperanzas rotas, de la mujer que fui y de la que estaba renaciendo en secreto. Le confesé que aún me quedaba amor, pero ya no para él. Ese amor era ahora para mí, para la mujer olvidada que merecía volver a vivir. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado y la guardé en una caja de madera que tenía llave. No quería que él la leyera aún, porque no era para él. Era para mí, para tenerla cerca como un recordatorio de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Cada vez que la leía, sentía una fuerza nueva, una certeza indestructible.
Era como un contrato sagrado con mi dignidad, con mi derecho a renacer. Esa carta era mi testamento emocional, la declaración de independencia de una vida que ya no me servía. Aún seguía bajo su techo, pero mi alma había empezado a caminar lejos. Y eso, ya no tenía vuelta atrás. Una mañana cualquiera, al abrir la puerta para recoger el correo, me encontré con el cartero, un hombre mayor, amable, que me veía desde hacía años sin apenas hablar. Esa vez se detuvo, me miró con una sonrisa y dijo: «Qué guapa se ve usted hoy, señora». No era un piropo vulgar, no tenía doble intención. Era simplemente un gesto de humanidad, una mirada que me vio. Me quedé paralizada unos segundos, sin saber qué responder. Murmuré un gracias con la voz quebrada y cerré la puerta con el corazón acelerado. Aquella frase tan sencilla me conmovió más que 1000 discursos. No por el halago, sino porque me recordó que aún existía fuera del desprecio. Durante horas no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. Me miré al espejo como si buscara esa belleza que él había visto. No era el maquillaje, ni el vestido, era la dignidad que empezaba a asomar en mis ojos. Por primera vez en años, alguien me había hecho sentir visible, y ese pequeño gesto marcó un antes y un después. No porque necesitara la validación de otro hombre, sino porque entendí lo acostumbrada que estaba al vacío. Y en ese momento, supe que no quería volver nunca más a ese estado de invisibilidad. Aquel cumplido me abrió una grieta de esperanza. Una grieta por donde entró luz. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba la cocina, sonó su móvil con insistencia. Estaba en la ducha, así que corrí a ver si era algo urgente, y en la pantalla aparecía un nombre desconocido. Lo dejé sonar, pero algo me empujó a desbloquearlo. No leí mucho, solo una frase: «Estoy en urgencias, me han atropellado. Ven, por favor». Sentí un frío recorriéndome la espalda. No era una amiga ni una compañera de trabajo, era ella. Lo supe sin necesidad de confirmar nada. En cuanto salió del baño, le tendí el móvil sin decir una palabra. Al leer el mensaje, se vistió con prisa y salió corriendo, sin mirarme a los ojos. No hubo explicación, ni culpa, ni vergüenza. Solo prisas. Esa fue la señal definitiva de que yo no era nadie para él, ni siquiera un obstáculo. Regresó tarde, con ojeras y olor a hospital, pero sin palabras. Me observó como si no supiera qué decirme, pero tampoco lo intentó. Yo solo asentí, recogí los platos de la cena y subí a mi habitación. Ya no me dolía su traición, me dolía la claridad con la que me borraba. Había estado con otra mujer en un momento vulnerable y ni siquiera lo disimulaba. Esa noche, mientras me miraba al espejo, me prometí no llorar más por alguien que había dejado de verme hacía tanto tiempo. Y cumplí esa promesa. Una semana después, mientras preparaba café para mi hijo mayor, noté que me observaba con más detenimiento de lo habitual. No dijo nada al principio, solo me seguía con la mirada, como si buscara algo en mi rostro. Finalmente, con la voz baja, me preguntó: «Mamá, ¿estás bien? Ya no sonríes como antes». Por un instante, quise mentir, decir que era el cansancio, que todo estaba bien. Pero mis labios temblaron. Le respondí que solo era una etapa, que ya pasaría, que estaba un poco distraída. Él no insistió, pero no me creyó. Lo noté en sus ojos, en su silencio prolongado mientras bebía el café. Se marchó sin decir más, pero algo en él había cambiado. Esa noche, pensé mucho en aquella pregunta. ¿Estás bien? Me la repetí 1000 veces, como si su voz aún resonara en la casa vacía. Nadie me lo había preguntado en años. Y que lo hiciera él, precisamente él, me removió por dentro. Me hizo darme cuenta de cuánto había ocultado, de lo bien que había fingido. Pero también comprendí que mis hijos no eran culpables de mi sufrimiento,
solo herederos de mi silencio. No supe cómo explicarle que estaba sobreviviendo cada día. Que ya no lloraba, pero eso no significaba que no doliera. Que su padre me había borrado, y que yo apenas estaba empezando a recordarme. No hice escándalo. Volví a la mesa con una calma fría, serví la ensalada como si nada hubiera pasado. Mis hijos notaron mi palidez, pero no dijeron nada. Fingí una sonrisa, me disculpé y subí al baño. Cerré la puerta y vomité, no por rabia, sino por la repulsión de una verdad ya evidente. Ya no era sospecha, ya no era intuición. Era certeza, cruda, despiadada. Aquella noche, mientras mis hijos reían abajo sin saber lo que acababa de oír, decidí que el final estaba más cerca de lo que creían. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo dentro de mí ya se había roto del todo. Y no pensaba recoger los pedazos para seguir fingiendo. Una tarde de lluvia, mientras buscaba unos papeles en el despacho, abrí el cajón de su escritorio y encontré un sobre de agencia de viajes. No era algo extraño, solía dejar todo en cualquier parte, pero al abrirlo, sentí el mundo detenerse. 2 billetes de avión, París, clase ejecutiva, fecha próxima. Al principio pensé que era una sorpresa para mí, una reconciliación. Pero el corazón no miente. No había nota, ni intención romántica, ni ilusión en sus ojos los días previos. Cuando le pregunté por los billetes, se encogió de hombros y murmuró que era un viaje de negocios. No se molestó ni en inventar una mentira elaborada. No reaccioné con gritos ni lágrimas. Solo asentí, guardando la información como quien recoge pruebas de un crimen emocional. Sabía perfectamente que no era un viaje de trabajo. Nunca viajó con socios, nunca compró 2 billetes por error. La verdad estaba escrita con tinta roja, se marchaba con ella, con la otra, mientras yo seguía sirviendo cenas en silencio. Esa noche no dormí, no por dolor, sino por una mezcla de rabia y determinación. Porque ya no me quedaban dudas, ni excusas que fabricar. Y en medio de esa vigilia, entendí que había llegado el momento de empezar a hacer mis propias maletas. No físicas, aún. Pero sí las del alma. Un viernes, como tantos otros, salió al final de la tarde diciendo que volvería tarde, que no le esperara. Ni siquiera pregunté a dónde iba. Solo asentí, como siempre, con la mirada fija en el libro que no leía. Las horas pasaron, los mensajes no llegaron, la puerta no se abrió. A medianoche, ya sabía que no iba a volver. Pero no llamé. No sentí el impulso de buscarle, de preocuparme, de fingir angustia. Al contrario, me preparé una taza de té, me envolví en una manta y me senté en el sofá en completo silencio. Esa noche fue la más tranquila en años. La casa sin su voz, sin su presencia, sin su sombra, era un bálsamo inesperado. No tenía miedo, no tenía ansiedad, no sentía pérdida. Sentía paz. Dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo, sin sobresaltos, sin esa angustia constante que me oprimía el pecho. Cuando amaneció y la cama seguía vacía, me limité a levantarme, ducharme y preparar el desayuno para mí sola. Era como si, en su ausencia, la vida empezara a acomodarse a una nueva forma. Y por primera vez, esa forma me gustaba. A la mañana siguiente, mientras yo salía al mercado, él rebuscaba en los cajones del estudio buscando un documento antiguo. No sé cómo ni cuándo, pero lo encontró. Mi cuaderno. Mi refugio. Mi verdad. Cuando regresé, le encontré sentado en el sofá, con el rostro pálido y los ojos clavados en mí como si acabara de ver un fantasma. En sus manos, mi diario, abierto por las últimas páginas. No dijo nada durante unos segundos eternos. Solo respiraba con dificultad, temblando como si cada palabra escrita lo hubiera atravesado. «¿Esto es lo que piensas de mí?», logró decir,
con la voz rota. Le miré sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. No es lo que pienso. Es lo que vivo, le respondí. No discutí, no expliqué, no suavicé nada. Él ya lo había leído todo, la desesperación, el abandono, la soledad, la traición. También había leído la carta en la que le decía que ya no le amaba, que mi amor había cambiado de destinatario. Lo vi derrumbarse frente a mí, como si por fin entendiera el daño que había causado. Pero no sentí compasión, solo una tristeza profunda por todo lo que fuimos y ya no éramos. Aquel diario no era una venganza. Era mi verdad. Y ahora, ya no podía seguir negándola. Se sentó en el sofá con el diario aún entre las manos, como si pesara toneladas. Me miraba sin saber qué decir, y por primera vez en mucho tiempo, su voz dejó de sonar soberbia. Se rompió frente a mí, literalmente. Lloró como un niño perdido, como un hombre que descubre que ha arrasado con todo lo que alguna vez le sostuvo. Me pidió perdón entre sollozos, dijo que no imaginaba el dolor que me había causado, que no sabía que yo me sentía tan sola. Me suplicó una segunda oportunidad, aseguró que cambiaría, que me amaba todavía. Pero sus palabras llegaron tarde, demasiado tarde. Ya no podían curar lo que el desprecio había matado. Yo le escuché en silencio, sin lágrimas, sin rabia, sin compasión excesiva. Porque ya no era la mujer que necesitaba su validación, ni su afecto prestado. No era odio lo que sentía, sino distancia. Una separación interna tan profunda que ni sus lágrimas lograban tocarme. Me pedía tiempo, pero yo ya no vivía en ese reloj. Me pedía amor, pero el mío había migrado hacia mí misma. Me pedía comprensión, pero yo llevaba años ofreciéndosela en silencio. Ese día comprendió que había perdido algo que no se recupera, el respeto y la presencia de una mujer que ya no está, aunque esté de pie frente a ti. No grité, no arrojé objetos, no mencioné a su amante ni le exigí explicaciones. Solo le miré con una calma que nació del dolor agotado y le dije, yo ya me fui. Hace meses. Solo quedaba mi cuerpo aquí. Él bajó la mirada, como si mis palabras fueran cuchillas limpias, certeras. No le odiaba, pero ya no le reconocía. No tenía sentido pedir perdón cuando el daño ya era una costumbre. No buscaba justicia, ni revancha, solo quería paz. Y la paz no se construye en los mismos muros donde una fue herida. Le dije que no guardaba rencor, pero tampoco quedaba amor que ofrecer. En ese momento entendió lo irreversible de la pérdida. No era una decisión impulsiva ni una rabieta emocional. Era el resultado de años de abandono acumulado, de silencios que dolían más que los gritos. Él quería reconstruir, pero yo ya estaba viviendo una nueva arquitectura interior. Le agradecí por los años buenos, por nuestros hijos, por lo que una vez fuimos. Pero no me quedaría por nostalgia ni por culpa. No necesitaba que me pidiera perdón, porque ya había perdonado. Pero eso no significaba que seguiría ahí. El perdón no obliga al regreso. A veces, simplemente libera. Y yo quería volar, no volver atrás. 2 días después, con la casa en silencio y las emociones decantadas, empecé a empacar. No con rabia, no con prisa, sino con serenidad. Doblaba cada prenda como quien cierra una etapa, no una maleta. No lloré, no dudé, no temblé. Alquilé un apartamento pequeño en el centro, con luz natural y paredes blancas que olían a comienzo. Mis hijos pensaron que era algo temporal, una especie de pausa. Pero no era una pausa. Era mi libertad tomando forma. No se lo conté a él con dramatismo. Solo dejé las llaves sobre la mesa y una nota que decía, me voy. No para huir, sino para vivir. No me llevé muebles ni objetos pesados, solo mi diario, algunas fotos antiguas y mis ganas intactas.
Dormí la primera noche en mi nuevo hogar con la ventana abierta, respirando un aire que ya no sabía a resignación. No necesitaba música, ni compañía, ni ruido. Solo silencio limpio. Y en ese silencio, me sentí más viva que en todos los años anteriores juntos. Porque por fin, todo lo que hacía era para mí. No habían pasado ni 2 semanas desde mi mudanza cuando una mañana sonó el timbre del nuevo piso. Al abrir la puerta, me encontré con una mujer joven, visiblemente nerviosa, con los ojos enrojecidos y el rostro pálido. Tardé unos segundos en reconocerla, pero su voz me lo confirmó, era ella, la amante de mi exmarido. Me pidió que la escuchara, y aunque dudé, le abrí la puerta con curiosidad, no con rencor. Se sentó en el sofá como si le pesaran los huesos, y entre lágrimas me dijo que no sabía que él estaba casado. Que se enteró demasiado tarde, cuando ya había entregado parte de su vida. No sentí odio. Solo una extraña compasión por otra mujer rota por las mismas mentiras. Me confesó que él también le había fallado, que la había utilizado, que le prometió un futuro que nunca llegó. Lloraba sin consuelo, y por un momento nos vi a las dos, distintas, pero heridas por el mismo hombre. Le dije que no debía culparse, que ambas fuimos víctimas de su egoísmo. No le ofrecí amistad, pero sí algo más valioso, comprensión. Se marchó con un gracias tembloroso y una mirada de alivio. Cerré la puerta con una sensación extraña, como si por fin hubiera soltado el último lazo invisible que me ataba al pasado. Con el paso de las semanas, empecé a llenar mi agenda con actividades que antes ni imaginaba. Me apunté a clases de arte en un centro cultural del barrio, retomé la pintura, algo que había abandonado hacía décadas. Cada trazo sobre el lienzo era una caricia a mi alma, una forma de expresar todo lo que había callado. Conocí a mujeres valientes, divertidas, llenas de historias propias. Reí con ellas, lloré a veces, pero sobre todo, volví a sentirme parte del mundo. Ya no era la mujer invisible de una casa sin amor. Era yo, con mis colores, mis palabras y mi tiempo. Los domingos ya no eran días de espera ni de mesas servidas para otros. Salía a caminar por la ciudad, me regalaba flores, tomaba café en terrazas, leía libros enteros sin interrupciones. Mi casa nueva se llenó de plantas, de música suave, de aromas que me gustaban solo a mí. Nadie decidía por mí. Nadie apagaba mi voz. A veces, me sorprendía cantando mientras cocinaba, como hacía de joven. No necesitaba que nadie me dijera que valía, porque lo sentía desde dentro. Y eso, era libertad. Una noche, después de un día especialmente sereno, me senté en mi escritorio y decidí escribirles una carta a mis hijos. No para reprocharles nada, sino para contarles mi verdad completa, sin filtros. Les hablé de los años en los que me callé por amor, por miedo, por protegerles. Les conté que no me fui por capricho, sino por necesidad. Que durante años dejé de existir como mujer para convertirme solo en madre y esposa. Y que ahora, por fin, estaba aprendiendo a ser yo. Les dije que no quería que se sintieran culpables, solo que comprendieran. Algunos días después, uno por uno me llamaron. Mi hija lloraba, diciendo que nunca imaginó todo lo que había soportado. Uno de mis hijos solo pudo decir, lo siento, entre sollozos. El otro guardó silencio largo rato antes de susurrar, gracias por ser tan valiente. No pedí nada más. Solo quería que vieran a la mujer detrás del rol. Que aprendieran a mirar a sus futuras parejas con empatía, que no repitieran los errores de su padre. Cerré la llamada con el alma más liviana. Por fin, ellos sabían quién era yo. Y por primera vez, me sentí escuchada. Una tarde de primavera, fui a una exposición de arte organizada por el Centro Cultural. No esperaba nada especial, solo perderme entre colores y pinceladas ajenas. Mientras observaba un cuadro de trazos melancólicos,
sentí una mirada sobre mí. Al girarme, vi a un hombre de unos 60 años, con ojos cálidos y una sonrisa discreta. Se presentó como Andrés, viudo, profesor de literatura retirado, amante de los museos y del café con tostadas. Comenzamos a hablar como si nos conociéramos de siempre. Nada de conquistas, nada de urgencias, solo dos almas conversando desde la calma. Y esa noche, volví a casa con una sensación olvidada, ilusión. Durante los días siguientes, empezamos a vernos con frecuencia. Cafés tranquilos, paseos por librerías, charlas sobre la vida, el pasado y los sueños no cumplidos. Andrés nunca me preguntó por mi ex, ni por mis heridas. Me hablaba con respeto, con interés genuino, sin prisa. Me hacía sentir vista, pero no evaluada, querida, pero no invadida. No buscaba que alguien me completara, pero él me acompañaba sin restarme. Una noche, mientras caminábamos por la orilla del río, tomó mi mano. No dije nada. Solo sonreí. Porque después de tanto dolor, merecía una historia donde no tuviera que defenderme para ser amada. Una tarde, mientras leía en el salón, sonó mi móvil. Al ver su nombre en la pantalla, dudé si contestar. Pero lo hice. Su voz era tensa, cargada de una mezcla entre nostalgia y necesidad. Me dijo que me echaba de menos, que todo estaba vacío sin mí, que había cambiado. Me habló de las paredes frías de la casa, del silencio que ahora lo acompañaba, de su arrepentimiento. Me pidió una oportunidad, una cena, un encuentro. Me dijo que había entendido todo tarde, pero que aún quería salvar algo de lo que fuimos. Yo escuché sin interrumpir, con una serenidad absoluta. Cuando terminó de hablar, le agradecí la llamada. Le dije que me alegraba que hubiese despertado, pero que yo ya no estaba ahí. Que mi vida seguía en otra dirección, y que no era justo volver por lástima ni por soledad. Que el amor propio no acepta sobras, ni se alimenta de promesas tardías. Hubo un silencio largo, de esos que lo dicen todo. Después, colgué. No con rabia, sino con paz. Porque por fin había cerrado un ciclo sin quedarme con palabras atrapadas. Y al hacerlo, sentí que mi historia ya no pertenecía al pasado, sino al presente que yo misma estaba construyendo. Esa noche, abrí mi diario por última vez. Las páginas estaban gastadas, llenas de tinta y lágrimas secas, de confesiones, miedos, logros y decisiones. Lo abracé por un instante, agradecida, como quien se despide de un viejo amigo. Y en la última hoja, con mano firme, escribí: no me perdí. Me estaba esperando. Cerré el cuaderno con una sonrisa tranquila, sabiendo que ya no necesitaba volcar mi dolor en palabras. Porque ahora lo que me habitaba no era sufrimiento, sino esperanza. Había recorrido un largo camino, y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no me dolían. Eran prueba de mi renacimiento. Guardé el diario en una caja de madera, junto a una foto mía de joven y otra actual, como símbolo de todo lo que había recuperado. Me asomé a la ventana, donde la ciudad respiraba con su ruido habitual, y sentí que por fin pertenecía al mundo de nuevo. No tenía todas las respuestas, pero sí la certeza de que ya no necesitaba pedir permiso para ser feliz. Había aprendido a elegirme, a cuidarme, a decir que no y lo más importante, a no tener miedo de empezar otra vez. Porque la mujer que era ahora, no se conformaba con menos de lo que merecía.